No cabe duda que el hombro es una articulación muy interesante, altamente funcional e imprescindible para las actividades de la vida diaria. Pero ¿qué pasa cuando ese hombro se ve afectado por una patología neurológica, como puede ser el ACV? ¿Qué sucede a nivel funcional? ¿Y qué errores comunes tenemos que evitar para no mandarnos una cagada? Todas estas cuestiones y otras cosas más son las que me quisiera charlar el día de hoy, más precisamente sobre algunos problemas que se asocian a un hombro hemipléjico. Sobre todo conocer qué sucede, o mejor dicho, qué no está sucediendo, para intentar pensar una forma correcta o más acorde de cómo encarar esta situación. Así que ponete cómodo que arrancamos. Antes de profundizar en los problemas asociados al hombro en sí, tenemos que tener presente algunas consideraciones anatómicas y biomecánicas que van a estar interfiriendo directa o indirectamente sobre la misma. Así que tenemos que hablar precisamente de un complejo articular muy importante que es la cintura escapular. La cintura escapular es un anillo óseo incompleto que conecta los miembros superiores con el esqueleto axial. Actúa como una base sólida y móvil que estabiliza el hombro y permite un amplio rango de movimiento en el brazo. Este complejo articular se encuentra conformado por 5 articulaciones. La articulación externo-clavicular, una articulación sinovial de tipo silla de montar o encaje recíproco, que conecta el esternón con la clavícula. La articulación acromio-clavicular, una articulación sinovial plana o artrodia, que une el acromion de la escápula con el extremo lateral de la clavícula. La articulación glenohumeral, una articulación sinovial de tipo anartrosis o esferoidea, que une la cabeza del hombro con la cavidad glenoidea de la escápula, articulación a la que se conoce como hombro. La articulación escápula torácica, una articulación funcional o articulación falsa que une la escápula al tórax mediante la intervención muscular. Solo por mencionar está el músculo serrato anterior y el músculo subescapular, aunque también podemos nombrar al romboides, elevador de la escápula, pectoral menor, trapecio y dorsal ancho. Y la articulación subacromial, también conocida como suprahumeral o subdeltoidea. Esta también es una articulación funcional o falsa, delimitada por el arco acromio-coracoideo en la parte superior y la cabeza del húmero en la inferior. En este espacio se encuentran la bursa subacromial, el tendón del músculo supraespinoso y de la porción larga del bíceps, y la cara superior de la cápsula articular de la articulación glenohumeral. Ahora, presta atención a esto que te voy a decir porque es muy importante y lo vamos a retomar más adelante. Cualquier perturbación que incida, directa o indirectamente, sobre alguna de estas estructuras o tejidos adyacentes, va a condicionar el normal funcionamiento de todo el complejo articular. ¿Ya lo notaste? Bueno, en ese caso, vamos a seguir profundizando acerca de dos articulaciones que son muy importantes profundizar. Por un lado está la articulación glenohumeral y por otro la articulación subacromial. En cuanto a la articulación glenohumeral, se dice que es una articulación muy móvil, pero a expensas de una gran inestabilidad. Pero, ¿de dónde nace esta gran inestabilidad que se menciona? Bueno, principalmente de dos cosas. Primero, las superficies articulares. La cabeza del húmero es una semisfera irregular, orientada hacia arriba, adentro y hacia atrás. En cambio, la cavidad glenoidea es una fosa muy pequeña, plana y poco profunda. Y esta unión se la suele comparar como una pelota de golf apoyada sobre el soporte T. Es decir, ese cosito en donde se apoya la pelota normalmente. Bueno, eso. Para compensar esa falta de profundidad, la articulación cuenta con un anillo de fibrocartílago que rodea la fosa glenoidea, denominado rodete glenoideo o labrum. Este permite aumentar su profundidad y su superficie de contacto entre ambos segmentos óseos. El segundo factor es la estabilidad dada por tejidos blandos, tales como la cápsula articular, un manguito fibroso, muy amplio y laxo que permite que la cabeza del húmero se separe varios centímetros de la escápula cuando el brazo está en reposo. Los ligamentos glenohumerales encontramos T, y son el ligamento glenohumeral superior, el medio y el inferior. Estos tienen forma de Z y se tensan de forma progresiva según la rotación del brazo, reforzando la propia cápsula articular en su cara anterior a fin de evitar que el hombro se desplace hacia adelante. Ahora bien, entre cada ligamento glenohumeral vamos a encontrar espacios naturales por donde el hombro puede desestabilizarse o luxarse con mayor facilidad.
Primero que nada está el foramen oval o de Weisbrach, que se ubica entre el ligamento glenohumeral superior y medio. Y luego está el foramen de Rumbier. Este se ubica entre el ligamento glenohumeral medio e inferior. Paso seguido encontramos el ligamento coracohumeral, un ligamento grueso y fuerte que va desde la apófisis coracoides hasta los tubérculos mayor y menor del húmero, también conocidos como troquíter y troquín respectivamente. Su función principal es estabilizar la articulación y limitar movimientos excesivos como la rotación externa y la traslación inferior del húmero. Y cabe mencionar también el manguito rotador, un grupo muscular conformado por los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, y cuya función no solo es movilizar el hombro, sino también estabilizar y centralizar la cabeza humeral de la cavidad glenoidea. Simplemente a modo recordatorio, recordemos que el supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se inserta en la carilla articular superior del troquíter, o tuberosidad mayor del húmero. Este se va a encontrar inervado por el nervio supraescapular, conformado por las raíces de C5-C6. En infraespinoso se originan los dos tercios mediales de la fosa infraespinosa y se inserta en la carilla articular media de la superficie posterior del troquíter, o tuberosidad mayor, del húmero. Y esta se va a encontrar inervada por el nervio supraescapular, también conformado por las ramas de C5 y C6. El redondo menor se origina en el borde lateral de la superficie posterior de la escápula y se inserta en la carilla articular inferior de la superficie posterior del troquíter, o tuberosidad mayor del húmero. Esta se va a encontrar inervado por el nervio axilar o circunflejo, también conformada por las raíces de C5-C6. Y por último el subescapular se origina en la fosa subescapular de la cara anterior de la escápula y se inserta en el troquín, o tuberosidad menor del húmero. Este va a estar inervado por el nervio subescapular superior e inferior, correspondiente a las ramas de C5-C6. Ahora, en cuanto a la articulación subacromial, como dijimos antes, no es una articulación verdadera o anatómica, sino una articulación falsa funcional de vital importancia para el movimiento del brazo. Está constituida por un espacio estrecho conocido como espacio subacromial, que se ubica entre el acromion, más precisamente entre el arco coracoacromial y la cabeza del húmero. La función principal es permitir que el brazo se eleve y rote de forma suave, actuando como una zona de deslizamiento mecánico. Dentro de esta zona se encuentran estructuras claves tales como la bursa subacromial, una bolsa serosa sinovial llena de una fina capa de líquido y que actúa como una almohadilla hidráulica que reduce el roce entre el acromion y el deltoides y los tendones profundos durante el movimiento. El tendón del músculo supraespinoso es el elemento principal del piso del espacio, pasa directamente por debajo del arco óseo y es la estructura del manguito rotador que se lesiona con mayor frecuencia debido al atrapamiento. Está también el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial, que atraviesa la zona de camino a su inserción en el rodete de la escápula y está protegido en la región anterior por la misma bursa. Y la cápsula articular superior, de la articulación glenohumeral, es la porción superior de la cápsula fibrosa, de la articulación ya mencionada, que se localiza justo debajo de los tendones del manguito. Ahora te tiro un hastadazo que no es menor. En un adulto sano, existe una distancia aproximada entre 1 centímetro, centímetro y medio entre lo que es el techo y la pared. Es decir, entre el arco coracoacromial y la cabeza humeral. Es decir, si te miras el dedito medio, o el dedito de vacuum como se conoce, vas a ver que desde el eponiquio, es decir, desde donde nace la uña, hasta su borde final es más o menos 1 centímetro. Es decir, si tenés la uña corta claramente. Quiere decir que dentro de ese reducido espacio deben convivir todas las estructuras ya mencionadas. Realmente es increíble. Luego de haber repasado un poco sobre las generalidades anatómicas a considerar, también debemos tener a colación la biomecánica de la elevación del brazo. Se considera elevación del brazo a todo movimiento activo que se desarrolle por encima de la cabeza sin especificar el plano exacto de movimiento. Es importante entender que son 3 factores que deben estar presentes para poder desarrollar con normalidad esta tarea. Primero que nada, la integridad de la musculatura que eleva el brazo, ya sea hacia flexión o abducción, tales como por ejemplo en flexión tenemos al deltoides en su porción anterior, el coracoid braquial, las fibras claviculares del pectoral mayor y la porción larga del bíceps braquial. En abducción del hombro tenemos al deltoides medio y supraespinoso, y claramente mencionar el trapecio y el serrato anterior ayudando desde la escápula. Y ya hablando de ellos,
El segundo factor es la sinergia serrato anterior-trapecio en la escápula. El serrato anterior y el trapecio cooperan en la rotación ascendente de la escápula durante la abducción del brazo. Los autores Stephen Bach y William Forrest, en el año 1988, evaluaron la actividad electromiográfica de los músculos serrato anterior y trapecio en su porción superior e inferior durante la abducción del brazo, arrojando los siguientes datos. Primero que nada, hablemos del trapecio superior, que corresponde a la línea azul. En su inicio, entre los grados 0 y 60, su actividad electromiográfica aumenta rápidamente. Luego, en la fase media, entre el 60 grados y 120 grados, va a mostrar una fase de meseta. Y posterior a eso, en su fase final, mayor a 120 grados, vuelve a incrementar su actividad de manera exponencial. En cuanto al serrato anterior, sus fibras inferiores, lo vamos a visualizar con una línea roja. En inicio, entre los 0 y 60 grados, su actividad crece de forma constante y progresiva. Durante la fase media, entre los 60 grados y 120, supera la actividad del trapecio superior, y, superior a eso, en su fase final, se eleva de forma paralela al trapecio 1, es decir, en cuanto a la actividad del trapecio 1, o trapecio superior. Y por último, el trapecio inferior, que lo vamos a visualizar con una línea verde, en su inicio, entre los grados 0 y 90, su participación es muy baja. Luego hay una transición entre los grados 90 y 120 que comienza a activarse más notablemente y, superior a los 120 grados, en su fase final, su actividad crece exponencialmente. La función mecánica de esta activación coordinada es crear una sinergia de fuerzas para lograr una rotación hacia arriba y la estabilización de la escápula. Para que el brazo se eleve por completo, la escápula debe girar hacia arriba sobre la caja torácica. En caso contrario, si se quedara fija, el húmero chocaría contra el acromion mucho antes y claramente lesionaría estructuras sensibles o susceptibles a lesionarse. Dentro de los primeros 60 grados de elevación, el trapecio actúa como un iniciador mecánico tirando de la clavícula y del acromion hacia arriba y hacia adentro. El serrato anterior actúa como fijador del borde medial de la escápula contra la costilla. Esto evita que la escápula se alee, generando un signo clínico llamado escápula alada. Luego, a partir de los 60 grados de elevación, el eje de rotación de la escápula se desplaza. Ahora el serrato anterior se convierte en el motor principal de la rotación hacia arriba. Al tirar del ángulo inferior de la escápula hacia adelante y afuera, hace rotar el hueso de forma eficiente. El trapecio, en cambio, estabiliza su actividad ya que su ventaja mecánica disminuye temporalmente a medida que el acromion se eleva. Luego, pasando los 120 grados de elevación, el trapecio inferior comienza a activarse de forma exponencial, tirando de la espina de la escápula hacia abajo y adentro, funcionando como un freno estructural y un pivote. Es decir, mientras el trapecio superior y el serrato anterior siguen tirando hacia arriba, el trapecio inferior tira hacia abajo. Este triple vector equilibra la escápula en el espacio, maximiza el espacio subacromial para evitar el pinzamiento y permite al brazo alcanzar su máxima elevación. Y el último factor, y no menos importante, es la función de los músculos del manguito rotador. Como dijimos anteriormente, las fuerzas producidas por estos músculos no solamente van a mover de forma activa el hombro, sino que también van a estabilizar y centralizar la cabeza humeral en la cavidad glenoidea cuando el brazo está en reposo o cuando no lo esté. Y ahora entiendo que después de haber charlado sobre generalidades anatómicas y sobre la biomecánica de la elevación del brazo, te preguntes, che Guille, ¿y en lo neuro? ¿Dónde está lo neuro? Bueno, ¿te acordás de esa frase que te dije que te anotes porque la vamos a usar más adelante? Esa la de cualquier perturbación que incida directa o indirectamente sobre alguna de estas estructuras o tejidos adyacentes va a condicionar el normal funcionamiento del complejo articular. A raíz de esto surge una incómoda pregunta: ¿qué pasa con el hombro de una persona con hemiplegia, por ejemplo? Ese hombro que en teoría su estabilidad y su correcta funcionabilidad está dada por tejidos blandos. Tejidos blandos que, ¿cómo están actuando? ¿Cómo se están activando? ¿O realmente se están activando? Ah, acá la cosa ya cambia entonces. Es lógico y válido que estés pensando, che, bueno sí, me parece que es una articulación que está atada con alambres. Y porque efectivamente es así. Grabátelo fuero lo que te voy a decir. Cualquier alteración
en estas estructuras o en sus tejidos aledaños hace que el hombro sea altamente vulnerable a sufrir una lesión. Todo paciente, y más si presenta hemiplegia, corre riesgo de sufrir una lesión en el hombro, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y por qué darle importancia a este hecho? Bueno, Patricia Davis, en su libro Pasos a seguir, tratamiento integrado de pacientes con hemiplegia, nos menciona que el dolor condiciona algunas aristas en el normal desenvolvimiento funcional del paciente, ya sea en la terapia como en la actividad de la vida diaria. El paciente no podrá concentrarse cuando aprenda nuevas habilidades, ya que será constantemente distraído a causa del dolor, dificultando la recuperación de la autonomía en las actividades de la vida diaria. Las reacciones de equilibrio serán imposibles tanto en sedestación como en bipedestación, de modo que el paciente tendrá miedo de moverse libremente para realizar las tareas que se le requieran, dificultando la recuperación de la autonomía en las actividades de la vida diaria. El dolor en sí podrá inhibir la actividad muscular, siendo muy difícil estimular el retorno del movimiento activo en el miembro superior afectado, mientras persiste el dolor. ¿Y sabes qué? Va a dificultar la recuperación de la autonomía de las actividades de la vida diaria. Y ahora sí, charlemos acerca de dos problemáticas que se asocian a un hombro hemipléjico, y estas son dos: el hombro subluxado y el hombro doloroso. Una subluxación de hombro es una dislocación parcial de la articulación glenohumeral. Ocurre cuando la cabeza del húmero se desliza parcialmente fuera de su cavidad, pero no llega a salir por completo como una luxación per se. El hombro subluxado en sí no es doloroso, no obstante, es extremadamente vulnerable y podría traumatizarse con facilidad. Aún así, los pacientes pueden expresar una ligera molestia o dolor si el brazo se deja colgando a lo largo del cuerpo durante mucho tiempo, y puede desaparecer si se eleva el brazo de forma asistida o si se apoya sobre una superficie. A modo de recordatorio, cabe mencionar las siguientes consideraciones. Primero que nada, recordar que la articulación del hombro es inherentemente inestable. Recuerda una fuerza articular relativamente superficial y poco profunda, y una estabilidad dada por tejidos blandos. Segundo, recordar la correcta orientación de la escápula, cuya fosa glenoidea se dirige hacia arriba, hacia adelante y hacia afuera, jugando un papel importante en la prevención de la dislocación caudal de la cabeza humeral. Y tercero, recordar que cuando el miembro superior está aducido, la parte superior de la cápsula y el ligamento coracohumeral se van a tensionar, impidiendo pasivamente el movimiento lateral de la cabeza y su desplazamiento caudal. Esto se lo conoce como mecanismo de bloqueo normal. Ahora bien, cuando el húmero está en abducción, este mecanismo de bloqueo deja de ser eficaz. Cuando el miembro superior se eleva en abducción o hacia adelante, al eliminar el apoyo, la parte superior de la cápsula se vuelve laxa, de modo que la estabilidad articular pasa a estar a cargo de la contracción muscular. Las posibles causas de la subluxación del hombro, según la autora, son dos. Primero, una causa A, una pérdida del mecanismo pasivo de bloqueo y de la sujeción refleja muscular. Pacientes que hayan perdido no solo el mecanismo pasivo de bloqueo cuando el miembro superior cuelgue a lo largo del cuerpo, sino también la sujeción que proporciona la actividad refleja de los músculos más relevantes, presentan una subluxación de hombro. Va a haber un desplazamiento caudal de la cintura escapular con pérdida de tono o de actividad de los elevadores de la escápula para elevar la fosa glenoidea con la rotación de la escápula hacia adelante. Por consiguiente, la fosa se va a inclinar caudalmente. En una vista posterior, se va a observar una escápula muy próxima a las vértebras, aunque también se va a poder advertir una aducción del ángulo inferior, así como también el mayor descenso del mismo en comparación con la escápula de al lado. El borde vertebral de la escápula se va a alejar de las costillas, existiendo una resistencia significativa a la corrección pasiva de esta posición alada. Por consiguiente, deberá asumirse que, a pesar de la aparente flacidez del miembro superior, el tono habrá aumentado en unos determinados grupos musculares, por ejemplo en el pectoral menor. El músculo supraespinoso, infraespinoso y deltoides mostrarán una marcada atrofia y no se activarán para compensar la acción de la ahora cápsula laxa. Por lo tanto, la subluxación será inevitable. Y una segunda causa es la tensión neural poslesión del sistema nervioso. Generará un aumento de la tensión neural en la región cervical que va a elevar la clavícula y, además,
Los músculos flácidos del tronco no conseguirán contrarrestar la elevación de la cintura escapular desde abajo. La fosa glenoidea, el acromion y la clavícula se van a desplazar cranealmente y se alejarán de la cabeza humeral, de modo que el movimiento que la acompaña se verá dificultado por el peso del miembro superior paralizado. Además, en relación a la influencia de la posición de la articulación, el aumento de la tensión neural para inhibir el retorno del tono y de la actividad de los músculos hipotónicos del tronco y de los estabilizadores del hombro podrán generar síntomas dolorosos en las áreas inervadas por los músculos afectados. Posibles abordajes. Bueno, de acuerdo con Patricia Days, podemos pensar la intervención con los siguientes objetivos terapéuticos: restaurar el mecanismo neural de bloqueo del hombro, corrigiendo la posición de la escápula además de la fosa glenoidea; reducir la tensión adversa del sistema nervioso de manera que la articulación del hombro pueda reubicarse y pueda obtenerse o recuperarse la actividad de la musculatura protectora; estimular la actividad o el tono de los músculos estabilizadores en torno al hombro y escápula; mantener todo el ROM pasivo y libre de dolor sin lesionar la articulación y estructuras vecinas; y proteger el tan vulnerable hombro de posibles lesiones que puedan acontecer en los procedimientos rutinarios. Pero en resumidas cuentas, podemos proyectarlo de la siguiente manera. Primero que nada, acondicionar y trabajar la musculatura esencial, estabilizadores de hombros, periescapulares y sinergias, cintura escapular y sinergias. En segundo lugar, trabajar el ROM libre de dolor. Y como tercero, la profilaxis del hombro en sí ante posibles lesiones. Podemos entender que el hombro doloroso, también conocido como omalgia, es un término general que describe cualquier molestia o dolor localizado en la articulación del hombro y sus alrededores. El dolor del hombro, en pacientes con hemiplegia, normalmente se desarrolla en forma de patrón típico, aunque también puede aparecer de forma súbita tras un traumatismo. Inicialmente, el paciente comienza a quejarse de un dolor agudo al final de su rango de movimiento, cuando se está moviendo el miembro superior pasivamente durante la terapia o en el transcurso de su evolución. Pero también puede referir dolor únicamente cuando el miembro superior está en determinadas posiciones o incluso cuando está tumbado en la cama por la noche. El paciente es capaz de localizar exactamente el dolor y, si no se elimina los factores que la provocan, el dolor va a aumentar. Las posibles causas del hombro doloroso, según la autora, son 3. Una primera causa puede ser la pérdida del ritmo escapulohumeral. Recordemos que el ritmo escapulohumeral permite elevar suavemente el miembro superior hasta una completa elevación. La elevación completa del miembro superior a 180 grados se consigue con 120 grados de movimiento glenohumeral y 60 grados de rotación superior de la escápula. El movimiento se da en un patrón rítmico suave que el tono muscular normal permite sin dificultad alguna. Cuando el miembro superior del paciente se separa del cuerpo, la rotación de la escápula se va a demorar. Las estructuras localizadas en el proceso acromial y la cabeza del húmero van a quedar mecánicamente apresadas entre los dos elementos óseos. La dilación, es decir, el retraso de la rotación de la escápula, se debe a un aumento del tono de los músculos que retraen y descienden la escápula. Cuando el tono de los músculos periescapulares y el de los músculos del miembro superior es uniforme, el ritmo se perpetúa y ambos se mueven en conjunto a la misma velocidad, procurando así la protección neural. Una segunda causa es la rotación externa inadecuada del hombro. Recordemos que la rotación externa del hombro es esencial para poder abducir completamente el miembro superior. De este modo, la tuberosidad mayor puede pasar por detrás del proceso acromial, pero si el miembro superior está rotado internamente, esta tuberosidad mayor va a impactar contra el arco coracoacromial y bloquea la abducción más allá de los 60 grados. El hecho de que el miembro superior no pueda realizar la rotación externa se debe a una hipertonicidad y a un acortamiento de los poderosos rotadores internos del hombro. La tuberosidad mayor impactará contra el arco coracoacromial durante el movimiento pasivo, provocando así el dolor. Con frecuencia el paciente expresará dolor y sensibilidad ante una presión local en la tuberosidad. Un mecanismo muy común de ruptura del manguito rotador es el pinzamiento en la zona de la inserción tendinosa en la tuberosidad del acromio, que puede ocurrir cuando se fuerza la abducción del miembro superior sin la rotación externa concomitante que permite liberar la tuberosidad del acromio.
Y una tercera causa es la pérdida del movimiento de desplazamiento caudal de la cabeza del húmero en la fosa glenoidea. A la palpación podrá apreciarse cómo la cabeza del húmero permanece bajo el proceso acromial y cualquier intento de abducir el miembro superior desencadenará dolor, ya que la hipertonicidad impedirá el movimiento caudal normal de la cabeza del húmero en la fosa. Hay algunas actividades que con frecuencia van a provocar un hombro doloroso. Primero que nada es la amplitud pasiva de movimiento sin posicionar correctamente la escápula y el húmero en una rotación externa. El dolor y el miedo van a aumentar el tono flexor, de modo que el paciente que ha experimentado dolor durante el movimiento pasivo va a tener un aumento del tono flexor incluso antes de que se lo lleve nuevamente a cabo ese ejercicio. Una segunda causa es la asistencia de la transferencia del paciente en la cama a la silla o sobre el miembro superior. Es decir, si el personal de salud ayuda al paciente a realizar la transferencia y están sujetando el miembro superior del paciente, no podrán entonces sujetar el pesado tronco y, como este se estará en movimiento, el peso del cuerpo forzará la aducción del hombro y ahí viene el problema. Un tercer factor puede ser desplazamiento incorrecto del paciente hacia atrás sobre la silla de ruedas. Y bueno, obviamente que esto no voy a entrar mucho porque es un tema para mucha conversación. Un cuarto factor es la elevación del miembro superior desde la mano durante los cuidados de enfermería. Un quinto factor es el uso de poleas recíprocas. Dos autores, Griffin y Reading, en 1981, dijeron que las poleas para el hombro no proporcionan ni la rotación adecuada de la escápula ni una rotación externa de húmero, de modo que no deben utilizarse para realizar la elevación pasiva del miembro superior afecto. Y un último factor es el uso de la elevación activa del miembro superior con una excesiva energía. A ver, si la escápula no proporciona un origen estable a los músculos que trabajan, la acción de estos últimos sensibilizará a las estructuras que queden comprometidas entre las superficies óseas situadas por encima y por debajo de esto. Y la autora, muy interesante, nos plantea dos situaciones. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando nos toca un paciente que comienza a tener dolor? ¿Y qué hacer, por ejemplo, con un paciente cuando ya el dolor está instaurado desde que llega con nosotros? Si un paciente que no ha padecido dolor alguno hasta el momento, un día aparece o empieza a quejarse de dolor, el kinesiólogo debe trabajar para conseguir todo el ROM sin dolor en ese mismo día, presentando especial atención a la movilización de la escápula antes de movilizar el miembro superior. Se le tiene que animar al paciente a continuar con los ejercicios autoasistidos del miembro superior, verificando que los realice de una forma cuidadosa y correcta, sin dolor alguno. El hecho que se le incite a continuar moviendo el miembro superior es muy importante, ya que cuando algo nos duele, la mayoría de la gente tiende a sujetar la parte implicada y, lo peor de todo, en flexión. El hipertono flexor va a aumentar y va a fijar la escápula con mucha más fuerza descendida y retraída y el hombro en rotación interna, es decir, reforzamos un patrón estereotipado. Y asimismo deberá verificarse el posicionamiento en la cama y deberá tomarse lo máximo posible durante el lado afectado en la posición adecuada, con el hombro correctamente colocado hacia adelante en protracción. Tema que veremos más adelante. ¿Y qué hacer en el caso con un paciente que nos toca con un dolor ya instaurado? Bueno, en este caso el abordaje va a ser diferente. Cuando el paciente llega a la primera sesión, con frecuencia va a expresar de inmediato que su hombro le duele mucho y va a pedir que no lo movilicen. En ese caso, y escúchame bien, va a ser muy importante respetar sus deseos y es importante controlar el impulso de querer tocar. Es decir, antes que nada debemos mitigar nuestra ansiedad de querer tocar y debemos trabajar una confianza, un primer contacto, un encuentro real con él, para luego avanzar. Recordemos que somos un extraño de momento, vestido con un amo queriendo tocar algo que le duele. Luego debemos observar cómo se está dando el posicionamiento en la cama y, en caso de notar algo extraño, corregirlo. Tema que también lo vamos a charlar más adelante. Trabajaremos sobre las actividades generales de la vida diaria que se le están dificultando, a causa de ese dolor claramente. Podemos pensar en actividades específicas donde la escápula y el hombro se muevan desde sus componentes proximales, la famosa cadena cinética cerrada.
Y cuando haya confianza, vamos a trabajar en aumentar la amplitud del movimiento pasivo, claramente sin dolor. Por último, pero no menos importante, es relevante tener presente el estado funcional y estructural en otras estructuras vecinas y no tan vecinas. Perdón por la insistencia, pero recordá esa frase que te dije que anotes. Cualquier perturbación que incida, directa o indirectamente, sobre alguna de estas estructuras o tejidos adyacentes, va a condicionar el normal funcionamiento de todo el complejo articular. Por ende, tener presente eso puede ayudarnos a comprender un poco mejor la situación del paciente y atender así quizás una cuestión que deberíamos de corresponder previo a una sesión de terapia, o al menos la que teníamos prevista. Antes de finalizar el video, creo importante recordarte que si bien viste quizás algunas ideas o algunas recomendaciones por la autora, es importante que tengas presente que no todo se remite únicamente de lo que viste acá. Es decir, sino que el abordaje debe hacerse de acuerdo a la situación que se te esté presentando en ese momento. El video lo que intenta mostrarte o hacerte ver es la compleja situación que se encuentra esa articulación, sumado a su inherente situación fisiológica que se encuentra sometido constantemente. Y es por este motivo que este tema suelo abordarlo antes de pasar a principios de abordaje, ya sean decúbito, sedestación, bipedestación, incluso la marcha, porque es una estructura muy vulnerable. Es una estructura que, si la lesionamos, podemos retrasar la funcionabilidad del paciente y muy gravemente. A lo mejor una buena sugerencia que yo te puedo dar es que vayas y revises los videos que ya charlamos previamente sobre exploración y documentación, principios de tratamiento, simplemente para que tomas y unas todos esos conceptos trabajados en cada uno de ellos y lo acoples a este tema en particular y a los temas subsiguientes. Y hasta acá el video de hoy. Claramente que si te quedó alguna duda, no tengo problema en contestártelo en la caja de comentarios, pero te sugiero muy fuertemente que vayas y se lo plantees a tu docente de turno. ¿Por qué? Porque vas a saber aprovecharlo mucho mejor, incluso te va a poder asesorar mucho mejor que quizás yo en este momento. Te mando un saludo y nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Chao.